Estamos de regreso en Los Periodistas y fíjese usted que hace 11 años que se escribió Los cómplices del presidente, un libro de Anabel Hernández en Grijalvo, que ahora está siendo reeditado. 11 años atrás, Anabel Hernández hablaba de un grupo de personajes importantes de la vida pública en ese momento y ahora, Genaro García Luna, por supuesto Felipe Calderón Hinojosa y otros como Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosa Rosas, Ramón Pequeño García y pues varios de los que estaban en seguridad en ese momento o estaban dejando seguridad en ese momento o estaban dejando el país en la inseguridad en ese momento. El libro se está reeditando porque ha cobrado vida, no es que se haya muerto, sino que ha recobrado vida con todo lo que ha sucedido en México y en particular con Calderón y con el mismo García Luna en los últimos meses. Y hemos invitado a Anabel Hernández aquí, a los periodistas, para conversar sobre este relanzamiento. Anabel, bienvenida nuevamente aquí a este espacio. Hola Alejandro, Álvaro, gusto en saludarlos. Buenas noches a su auditorio. Gracias. Me imagino que 11 años después, con personajes a los que la vida les ha dado una vuelta brutal, el libro trae pues una recomposición de todo lo que sucedió entonces, una revisión de todo lo que sucedió entonces y un gran agregado de lo que pasó después de su salida de gobierno, Anabel. Yo lo que les puedo compartir es que, bueno, para mí el libro de los cómplices del presidente es un libro de consulta incluso para mí misma, porque me ayuda a no perder la memoria de estos personajes. Por ejemplo, si quiero saber quién es Tomás Herón de Lucio, este ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo de la justicia, responsable del caso de los 43 estudiantes, me refiero del despistaje, de torturas, de haber fabricado a golpe de torturas y de mentiras la verdad histórica, tengo que regresar a los cómplices del presidente. Si quiero entender la orden de aprehensión girada ayer por un juez, donde determina que debe arrestarse, detenerse a Luis Cárdenas Palomino por la tortura ejecutada contra Israel Vallarta y otros por el caso de Florence Cassé, debo retornar al libro los cómplices del presidente. Si quiero entender por qué Felipe Calderón está empeñado en crear este partido político México Libre, porque está empeñado en estar en la escena pública, tengo que regresar a los cómplices del presidente. Si quiero entender por qué Genaro García Luna está donde está ahora en Nueva York y por qué están coacusados tantas personas junto con él, ex policías corruptos, tengo que regresar a mi propio libro de los cómplices del presidente, porque es realmente el inicio de toda una serie de investigaciones que hice en torno a Felipe Calderón, a Genaro García Luna y a este grupo político y policíaco desviado, corrupto, que ha causado tanto daño en nuestro país. Ahora, desde diciembre pasado, después de la detención de García Luna, es que la editorial Grijalvo y yo decidimos relanzar este libro. Lo lanzamos, de hecho, la nueva impresión fue desde enero pasado. Por desgracia, con todo este asunto del COVID y esto, no pudimos hacer la promoción que estábamos pensando, pero es un libro que fue relanzado en el contexto de esta detención de Genaro García Luna, en el contexto de revalorizar toda esta información documental que estaba ya escrita desde 2008. Hoy algunos políticos, algunos periodistas, algunos jueces, algunos responsables de la justicia dirán, ay, pero estamos ahora descubriendo quién es Felipe Calderón y estamos descubriendo sus problemas con el alcohol y estamos descubriendo su complicidad con García Luna y estamos... No, porque decir esto es justificar por qué no hubo justicia, justificar por qué no se hizo nada al respecto de Felipe Calderón, de García Luna y de otros. Es importante que la gente sepa y recuerde que esta historia se contó, se contó y documentó y quedó impune en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Es, de alguna manera, los cómplices del presidente Anabel, la biografía criminal de un grupo que tuvo a su cargo la responsabilidad
de darle seguridad a los mexicanos y en vez de garantizar esa obligación por la cual se les pagaba, en realidad se confabularon con por lo menos un cártel o con los cárteles de las drogas en el sexenio. Pero hay un responsable principal, que no es alguien que está a punto de ser juzgado en Estados Unidos, donde está preso. No Genaro García Luna, me refiero a Felipe Calderón, quien fue el que avaló todo el comportamiento que tuvieron Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y toda la camarilla que se articuló en la Secretaría de Seguridad Pública en ese sexenio. Corre el riesgo esta camarilla, empezando por su jefe, Felipe Calderón, de quedar impune. Bueno, realmente, Álvaro, me parece que el libro de los cómplices del presidente es parte de una serie de 4 libros que he publicado a lo largo de estos casi 12 años. Sí. Es Los cómplices del presidente, después Los señores del narco en 2010, después México en llamas en 2012 y ahora El traidor en 2019. Son 4 libros donde los personajes principales recurrentes, además del cártel de Sinaloa, es Felipe Calderón, Genaro García Luna y todo este séquito y grupo de policías desviados corruptos. Es parte, por decirlo de alguna manera, es la primera parte de esta serie de libros donde voy avanzando en mis investigaciones hasta llegar a este clímax que es El traidor, donde ya directamente es el hijo del Mayo Zambada que narra y confirma todo lo que yo he publicado en mis otros libros. De una manera indirecta, también está relacionado el libro de La verdadera noche de Iguala. Así es. Porque muchos de estos actores que participaron en encubrir los hechos que ocurrieron en Iguala, muchos de los actores que participaron directa e indirectamente esa noche, era parte de ese mismo grupo criminal. Por ejemplo, el propio Tomás Herón de Lucio y el propio Omar García Harfuch, que ahora es el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, pero que forma parte de ese mismo grupo de Genaro García Luna desde aquel entonces, desde el sexenio de Felipe Calderón, y fue un actor principal esa terrible noche en Iguala. Así que en realidad, si tú lo ves, yo misma me sorprendo realmente porque cuando empiezo mis investigaciones, no es que yo me obsesione con personajes, es que si los voy encontrando una y otra vez, tengo que volver a mencionarlos. Y si uno ve la constante de estos 5 libros, la constante de estos 5 libros son esos personajes primeramente mencionados en aquel libro de Los cómplices del presidente. Y sí, me parece que es un libro donde explica perfectamente la responsabilidad histórica, política y moral de Felipe Calderón en todo ese grupo corrupto, desviado, que él mismo solapó y después, no es que él mismo haya solapado porque sí, porque a lo mejor estaba muy intoxicado y no sabía lo que estaba haciendo, no. Lo solapó porque era parte de eso, porque era cómplice de eso, porque ese libro se llama Los cómplices del presidente. Anabel, ya cuando revisa uno los libros, y en particular este libro que tiene 11 años, pues hay una lista de personajes que han venido uno tras otro cayendo en desgracia y cayendo en manos de la justicia por algo que se había denunciado pues hace más de una década, lo cual nos dice, nos da más o menos una idea de cuánto tarda la justicia en México para acercarse medianamente a darle a las víctimas eso, justicia. Apenas acaban de librar la orden de aprehensión contra Luis Cárdenas Palomino y pues bueno, apenas vemos cómo está empezando a moverse la maquinaria de la justicia en torno a esta camarilla. Mañana hay un informe, Anabel, sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tú tienes otro libro, La verdadera noche de Iguala, que habla justamente sobre aquel momento, bueno, sobre toda la tragedia, pero aquel momento en el que se desaparecen en la nada, así pareciera,
43 jovencitos. Mañana se supone que van a dar información adicional. ¿Tú crees, por toda la revisión que hiciste de este caso, Anabel, y perdón que me salga un poquito, aunque sigue siendo la misma camarilla, ¿tú crees que en toda esta revisión hay posibilidades de que todavía se pueda acceder a la justicia cuando hay pruebas y hay errores de procedimiento que se cometieron? Mira, Alejandro, la pregunta que estás formulando es esencial y yo espero que el presidente de la República mañana dé una respuesta puntual sobre eso, porque no se puede simular la justicia otra vez. No se puede ocultar el serio y constante boicot que hay contra esta investigación. Por un lado tenemos la creación de la Comisión de la Verdad, que parece y se ve que hay una verdadera intención de buscar la justicia. Yo he hablado con padres de familia diciéndoles, pero ustedes no están molestos, pero usted me dice, es lento, ha sido un proceso lento, pero vemos que el presidente de la República sí ha destinado los recursos para la Comisión de la Verdad, que el presidente de la República sí ordena cosas. Ok, desde ese punto de vista pareciera que, al menos políticamente, Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo correcto. Pero hay otra parte de la investigación que no recae en las manos del presidente de la República, ni del Alejandro Encinas, ni de nadie con buena voluntad. Recae en la Fiscalía General de la República, que es en los hechos, que tiene que documentar ministerialmente la cosa. No importa lo que nosotros podamos hablar, se tiene que documentar ministerialmente, con pruebas fehacientes que un juez no pueda rebotar. El tema es que no lo están haciendo. ¿Pero por qué no lo están haciendo, Alejandro? Y perdón porque suena a veces que soy redundante, pero es importante recordar por qué no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque la gente de García Luna, la gente de Tomás Herón, la gente corrupta de la Policía Federal sigue enquistada en la Fiscalía General de la República. El responsable de la Policía Federal Ministerial, el que lleva a cabo la investigación de campo del caso de los 43 y de muchos otros. ¿Quién es el responsable de Interpol? ¿Quién es el responsable de vigilar y perseguir a Tomás Herón? Es parte de ese grupo criminal. ¿Quién es el responsable ahora de los métodos de investigación criminal? Que es el jefe de la Policía Federal Ministerial y de la Interpol. Pues es el mismo grupo. Entonces, cuando uno ve, ¿por qué el juez tiene que liberar a estos delincuentes? Pues porque hay una autoridad que no ha determinado y no ha presentado las pruebas fehacientes, sólidas, para que ningún juez de ningún planeta pueda liberarlos. Estamos hablando que el señor Tomás Herón está prófugo, de verdad está prófugo. Y se les fue a ellos. Esto es una cosa que el presidente de la República tiene que explicar, y no solo el presidente de la República, porque, repito, el fiscal general tiene que explicarnos cómo es que el señor Tomás Herón está prófugo, disculpe. Yo todavía el año antepasado, hablando con personas involucradas en la Comisión de la Verdad, me decían, tenemos identificado a Tomás Herón. Yo les decía, oigan, pero no lo vayan a dejar ir, porque el señor Tomás Herón es fundamental. ¿Por qué es Tomás Herón fundamental? Porque es el que torturó, desvió la investigación. Bueno, sería bueno que nos dijera quién se lo ordenó. ¿Por qué lo hizo? ¿Lo hizo de mutuo propio, retomando libros de cómplices del presidente? Pues no. Tomás Herón habrá sido muy desviado y habrá sido muy corrupto, pero no se mandaba solo. No se mandaba solo. Haber participado en esa tortura que todos vimos en el video contra Felipe Rodríguez Salgado, no es que se mandara solo. Alguien se lo estaba tolerando. El señor Murillo Karam habrá sido muy desviado y muy corrupto. ¿Se manejaba solo? No. Entonces, lo que queremos saber es quién les ordenó desviar la investigación, quién les ordenó torturar personas sistemáticamente, porque no torturaron a uno, no torturaron a dos. Fue un método sistemático de desviación de la justicia, de alteración de pruebas. Bueno, el señor Tomás Herón es esencial y, sin embargo, después, a principios de este año, nos dicen, está en Canadá. Yo hace poco, hace como en julio pasado, yo publiqué un reportaje, un artículo en la Deutsche Welle diciendo, el señor Tomás Herón no está en Canadá. Mientras el gobierno federal decía, está en Canadá, incluso estamos pidiendo ya su extradición, decía, no está en Canadá. A mí me buscó un periodista de Canadá, de uno de estos medios de comunicación muy importantes, para pedirme información de Herón y empezamos a intercambiar. Y me decía, no está en Canadá. Cuando hay un proceso de extradición en Canadá, a diferencia de México, los expedientes son abiertos. Se abre un caso judicial
Y el expediente uno puede ver cuáles son las materias, cuáles son las pruebas que presentó el gobierno de México, etcétera, etcétera. Me dice, no está, número uno, no hay ningún expediente abierto de extradición. Y número dos, cuando yo, decía el periodista, voy y le pregunto a las autoridades canadienses, me dicen, no, nosotros no sabemos. ¿Qué pasó después? Que ahora nos dice Andrés Manuel López Obrador que está en Israel. Un país que no tiene tratado de extradición con México. Claro, no tiene tratado, pero sí pero sí tiene Interpol. ¿Qué pasó con el señor que está en Interpol? ¿Por qué no hizo su trabajo? Pues sí. Interpol, ¿qué significa tener una alerta roja en Interpol? Yo te hago un boletín sobre ti, tú quieres salir de Canadá con tu pasaporte, te tienen, oigan, no, señor, usted está boletinado en Interpol. Quiero llegar a Israel con mi pasaporte. No, señor, no puede entrar porque usted está boletoneado en Interpol y yo llamo directamente a la justicia mexicana. Alguien no está haciendo su trabajo. Anabel, antes de irnos a una breve pausa, si nos lo permites, yo quisiera formularte una pregunta. El papel que desempeñó un personaje vigente que tú ya mencionaste, Omar García Harfuch, en la noche de Iguala, que mañana se cumplen 6 años, y que era el responsable de la Policía Federal en Guerrero. Si te parece, después de una breve pausa, me das, por favor, la respuesta. Absolutamente. Volvemos. Bien, ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y le agradecemos que nos acompañe en esta entrevista con Anabel Hernández. Si quiere, señor Delgado, repetir su pregunta para Anabel. Sí, antes de irnos a la pausa, le preguntaba yo a Anabel Hernández, nuestra colega periodista, a quien le agradecemos una vez más estar aquí en Los Periodistas, ¿cuál fue el papel del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, del gobierno de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 jóvenes y fueron asesinadas 6 personas? Porque de pronto parece que eso nunca existió. Y claro que estuvo ahí Omar García Harfuch, Anabel. Bueno, antes que nada, quiero poner dos temas sobre la mesa, dos datos sobre la mesa muy rápidamente, porque luego yo me extiendo mucho, lo sé, pido disculpas, pero creo que a veces los temas son un poco más complejos, pero voy. Hay dos temas en los que todas las hipótesis, todas, la mía, incluso la de Cerón, todas, confluyen en dos cosas que son común denominador, que nadie puede decir, no, esto no estamos de acuerdo, no. Dos, uno, que en el caso de los estudiantes hubo razones, hubo motivaciones de delincuencia organizada, de crimen organizado, de tráfico de drogas. Y número dos, que la Policía Federal estuvo presente en los hechos. Son dos cosas que nadie puede decir que esto no fue. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, sí, la Policía Federal participó en la desaparición, cuando se llamaron a los estudiantes. Tengo un informe interno de la propia Policía Federal diciendo, sí, participaron, etcétera, etcétera. Bueno, el señor Omar García Harfuch, muy amigo íntimo, muy personal, de toda la confianza de Luis Cárdenas Palomino, comenzó a tener control como Policía Federal de Guerrero desde el año 2011. Él hacía investigaciones, él era el enviado directo de Luis Cárdenas Palomino de hacer investigaciones sobre crimen organizado en Guerrero. Así que si hay algún ser humano con un dedo de frente, incluso con muchas limitaciones, sabe cómo funciona el crimen organizado en Guerrero, sabe quiénes son realmente los que mandan entonces y mandaban aquel 2014 en Guerrero, es el señor Omar García Harfuch. Y yo tengo cómo documentar que él año con año, mes con mes, estuvo siendo enviado por Luis Cárdenas Palomino. ¿Quién operaba en el 2011? ¿Quién operaba en 2012? ¿Quién operaba en 2013? ¿Quién operaba en 2014 en esta zona, en Guerrero en general, pero particularmente en Iguala, Chilpancingo, Acapulco? ¿Quién? Era una célula muy importante de los Beltrán Leiva.
después de que es ejecutado Arturo Beltrán Leiva en 2009, allá en Cuernavaca, sus hermanos retoman la organización. Después de que poco a poco se fue desmantelando la participación de los hermanos porque comenzaron a ser arrestados, fueron otros lugartenientes muy cercanos y muy poderosos de los Beltrán Leiva quienes se quedaron ahí. Si alguien sabía esto, era Omar García Harfuch. ¿Qué fue lo que pasó después? Era tal la influencia que Omar García Harfuch tenía en la Policía Federal en Guerrero, que cuando acaba el sexenio de Felipe Calderón, Enrique Galindo lo nombra desde 2013 coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero. Sí. Cargo que ocupó oficialmente, documentalmente, no estoy hablando de que sí, de que no, que sea la duda. Tengo los documentos a través de la Ley Federal de Transparencia. Ese cargo, Omar García Harfuch lo ocupó formalmente hasta 2015. Es decir, antes y después de Ayotzinapa, él era el único y total responsable de lo que hacía o no hacía la Policía Federal en Guerrero. Están los documentos. Número 2, el señor Omar García Harfuch quiere dormir a la gente, quiere, tal vez a la señora Claudia Sheinbaum le ha contado esta historia, pero la señora Claudia Sheinbaum imagino que es un poco más inteligente y puede simplemente pedir el mismo expediente que yo lo pedí. No me quiere creer que lo pida. Solo tiene que pedirlo, solo tiene que levantar el teléfono. Quiero todo el expediente interno de la Policía Federal que existe de Omar García Harfuch. Se va a llevar muchas sorpresas. Yo lo voy a publicar en pocos días, pero se va a llevar muchas sorpresas. Levanta el teléfono y lo pide, sí. Lo podrás saber. Pero el punto es que yo tengo el expediente y el 26 de septiembre, él dice, yo no estaba en Iguala. A mí me mandaron a Michoacán. Yo estaba en Michoacán, no estaba en Iguala. Quien se manda a Michoacán en un documento sin firmas y sin sellos es el propio García Harfuch. Cuando ocurre todo esto de Ayotzinapa, surge un documento donde Omar García Harfuch está ordenando a Omar García Harfuch ir a Michoacán para que un traslado, para que un permiso, para que una comisión a un policía federal, imagínate, de este nivel de coordinación estatal tenga vigencia, tenga solidez, tiene que mandarse a un jefe. No es que él pueda decirme, yo me autoenvío a Michoacán con un poco para lavarme las manos. Eso no puede ser. Él pensará que este documento lo exime, pero señor Omar García Harfuch, no es así. Lo que estás diciendo es que Omar García Harfuch estaba en la noche de Iguala. Después elabora él mismo un documento en el cual se comisiona, por llamarlo así, se comisiona en Michoacán, que además pues, está ahí en la misma zona, no debe haber batallado para desplazarse hacia allá. Eso es lo que dices, Anabel. Él mismo ni siquiera está corroborado si se desplazó, ni siquiera se está corroborado si fue. Oficialmente, él siempre estuvo como responsable de la coordinación estatal de Iguala. Tan es así que Luis Antonio Dorantes, quien era el titular de la base de operaciones de la Policía Federal en Iguala, este hombre que participa directamente en los hechos, este hombre que de acuerdo a un documento interno de la Policía Federal que publiqué hace semanas, estaba también coludido con el crimen organizado. Muchos elementos de la Policía Federal de Iguala estaban coludidos con el crimen organizado desde hacía años. El señor Omar García Harfuch, que digamos es un experto en Guerrero, pues desde 2011, 10, si no me equivoco, estaba ya enviado constantemente a Guerrero. Si algunos podían saber quiénes estaban de la Policía Federal involucrados en el crimen organizado, pues sería el señor Omar García Harfuch. Imagino, porque si ahora tiene este nivel de tener a la policía más importante de México bajo su cargo, debe tener alguna capacidad para distinguir esto. Bueno, pues si lo distinguió, lo solapó. El señor Luis Antonio Dorantes, y tengo la copia de los oficios, le está mandando oficios dirigidos directamente a Omar García Harfuch como coordinador estatal de la Policía Federal de Guerrero, 26 de septiembre, 27 de septiembre, 28 de septiembre. Tengo la copia de los oficios. Ni modo que el señor Dorantes no supiera quién estaba o quién no estaba a cargo, si están en comunicación directa. Yo he estado hablando con varios policías federales para preguntarles un poco, ¿cuál es la cadena de mando?
Yo soy el jefe policíaco de la Policía Federal en Jalapa. Ocurre una cosa en Jalapa. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tiene que hacer en la cadena de mando es llamarle directamente, no me refiero solo en un oficio, llamar directamente al coordinador de la Policía Federal en Veracruz y decirle, señor, está ocurriendo esto. El coordinador estatal de Veracruz llama a oficinas centrales de la Policía Federal y es así como se desencadena toda la cadena de mando. Bueno, el señor Dorantes, por supuesto, sabía que a quien tenía que llamarle, a quien tenía que dirigirse, a quien tenía que pedir instrucciones era Omar García Harfuch. Y Omar García Harfuch, vaya, no hay necesidad, si la jefa de gobierno de la Ciudad de México quiere saber si efectivamente Omar García Harfuch estuvo en Guerrero, pues lo único que tiene que hacer es entrar a la página de servidores públicos donde están las declaraciones patrimoniales de García Harfuch, y claramente queda establecido ahí que él era el responsable de la vigilancia en el estado de Guerrero por parte de la Policía Federal. Es muy sencillo, pero tú documentas algo que es muy relevante. Cuando los hechos de Iguala, él se da permiso, él se pide permiso. Oye, Omar, ¿me das permiso de ir a Michoacán? Y Omar García Harfuch le dice, sí, Omar García Harfuch, vete a Michoacán. Él quiere... Y se asigna viáticos. Se asigna viáticos. Dame viáticos, claro, Omar. Sabe dónde... Parece cómico de no ser por la enorme relevancia que tiene por un hecho criminal y por la responsabilidad que hoy tiene con los habitantes de la Ciudad de México. Es correcto, es una persona que, de acuerdo a la investigación que yo tengo en curso, porque no solo investigo a la gente vinculada a García Luna, sino nunca he dejado de investigar. Durante estos 6 años he investigado el caso Ayotzinapa. Estoy investigando en este momento a toda la Policía Federal, de nuevo. Yo ya había hecho mi investigación, ya en la verdadera noche de Iguala había dicho los policías federales. Ahora con este nuevo documento que tuve de las pruebas de polígrafo, donde los propios policías federales confiesan, no solo participamos, sino sabíamos con anterioridad que iba a ocurrir el ataque. Ahora el papel de Omar García Harfuch, investigarlo, cuestionarlo. Bueno, señor García Harfuch, ¿y que usted no sabía que su gente en la Iguala estaba involucrada en el crimen organizado? No olvidemos un dato fundamental, Álvaro. El nombre de Omar García Harfuch aparece en la agenda de Sidronio Casarrubias. Era lo que te iba a preguntar precisamente, de uno de los jefes del cártel Guerreros Unidos de Guerrero, efectivamente. Y yo tengo acceso, como muchos otros periodistas, yo tuve copia de todas estas famosas llamadas de Chicago, que aún sigo analizando porque yo he encontrado cosas diversas que los otros han encontrado, y bueno, a mí me gustaría poner esto bajo la lupa y la mirada de los ciudadanos y que ellos saquen las conclusiones. ¿Podría ser que en esas llamadas estuviera Omar García Harfuch? Espera. En estas llamadas de Chicago hay recurrentemente el nombre de Omarcito. Omarcito, que pide demasiado dinero al cártel, a esta organización de los Casarrubias, y que no cumple con sus compromisos. Siempre está pidiendo dinero, se quejan de eso. Es que Omarcito siempre... Bueno, pues si pide dinero es que debe ser una autoridad. Repito, dicen Omarcito. Quiero ser muy responsable, no viene el nombre completo de Omar García Harfuch, dicen Omarcito. Pero lo mencionan como una autoridad que está pidiendo dinero, por un lado. Pero si uno cruza ese Omarcito con la agenda de Sidronio Casarrubias, bueno, ahí podríamos tener una hipótesis que me parece que el gobierno tiene la obligación de solventar. Uy. Anabel, pues qué barbaridad, siempre un enorme gusto tenerte aquí en Los Periodistas. Gracias una vez más. No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, el propósito realmente es tratar de contribuir con información para que la gente pueda tener más elementos para hacerse su propio juicio y contribuir a que no haya esta falsedad de personajes. Lo vimos mucho tiempo. Vivimos mucho tiempo estos personajes como García Luna que decían, no, yo no soy lo que dicen que soy.
Luis Cárdenas Palomino, yo les publiqué este reportaje, estos documentos donde él había participado en el triple homicidio, y dicen, no, yo nunca participé. Bueno, porque por desgracia muchos integrantes de este grupo son mitómanos. Están acostumbrados a mentir y además como mienten y no hay consecuencias, durante todo este tiempo no ha habido consecuencias. García Luna mintió y mintió. Yo le publiqué sus propiedades y decía, no cuestan eso. Yo le publiqué, trabajas para el García Luna. No es eso. Ahora, bueno, está el peso de la justicia. No nos acostumbremos a estos personajes claro, mentirosos y no les dejemos mentir, porque eso es lo que daña tanto a las instituciones, la verdad y a la justicia. Pues sí, como Calderón, que no se acuerda ni supo nada. Anabela, una vez más, muchísimas gracias por estar en Los Periodistas. Gracias, un fuerte abrazo y gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches.